Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Gracias por soportar un viaje a tanta velocidad, porque cada versículo requiere muchos minutos de meditación y os llevo con la lengua fuera. Pero gracias por vuestra buena disposición. Vamos al párrafo 10, versículos 73 al 80, correspondiente a la letra Yod. Y aquí vamos a ver la coherencia del verdadero creyente con respecto a su Dios. La coherencia es algo fundamental. La coherencia no debería ser necesario estimularnos a la coherencia. Todos deberíamos ser coherentes. Lo que ocurre es que nuestra debilidad, nuestra falta de santificación o de progresión en nuestra santificación nos hace vivir de forma incoherente, afirmando con rotundidad cosas que no hacemos. Entonces, no, yo soy un hijo de Dios. Bueno, pues vive como tal. Bueno, no, eso ya es aparte. No es aparte. No es aparte. El Salmo 119 no deja lugar a dudas. Necesitamos ser coherentes con lo que creemos y especialmente con respecto a nuestro Dios. Si Dios afirma algo de sí mismo, esa afirmación demanda algo de nosotros. Y ese algo tiene que ser coherente con nuestro Dios. Vamos a leer este párrafo 10, versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que tú has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Amén. Para no sufrir vergüenza en el tribunal de Cristo, necesitamos un corazón íntegro. Versículo 80. Si tenemos pensado vivir como un hijo de Satanás y llegar al tribunal de Cristo y no pasar vergüenza, vamos mal. Si tenemos pensado recibir el mismo galardón que los hermanos creyentes que dieron su vida por cuidar las Escrituras y mantener su fe, murieron en la Inquisición o a manos de la Inquisición, en hogueras y en cualquier otro instrumento de tortura, tenemos un problema. Si creemos que el Señor nos va a dar injusticia, lo que ellos han firmado con su sangre y lo que nosotros no firmamos ni siquiera con el sudor de nuestra frente. Es curioso que ellos dieron su vida por afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y que la humanidad tiene derecho a tenerla en sus manos con libertad para poder leerla. Y sin embargo nosotros no sudamos para estudiarla, ni para obedecerla, ni para proclamar que es cierto. Es más, cuando alguien niega algo que la palabra de Dios afirma, decimos, bueno, hay que respetar todas las opiniones, son respetables. No lo son. Las personas sí, las opiniones no. Las opiniones hay que razonarlas, hay que ponerlas bajo la lupa que es la palabra de Dios y observar si esa opinión es respetable o no. Porque lo único respetable es lo que Dios afirma. Ese es el carácter moral perfecto, no la opinión ni lo políticamente correcto. Así que necesitamos ser coherentes. La primera afirmación, versículos 73 y 74, es que Dios es el creador y que Él nos creó de una forma particular. Así que en la primera frase del versículo 73 tenemos la afirmación clara y concreta: Dios es mi creador. Por lo tanto, una petición coherente es decirme, hazme entender. Y eso tiene una consecuencia lógica, versículos 73 y 74, y es para aprender tus mandamientos, hazme entender, los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he
esperado. Lo coherente, si Dios es mi creador y le pido que me haga entender su palabra, lo lógico es que yo espere en ella. ¿Qué sentido tiene si nos caemos de un barco, estamos pidiendo auxilio, los lanzan un salvavidas y nosotros no nos aferramos al salvavidas? No tiene sentido. Oye, pero tú has pedido, ¿no? Un salvavidas, tú lo has pedido, sí. Yo te lo he lanzado, muy bien. Pero bueno, que me agarro no es opcional. Es mi derecho, es mi decisión, es mi voluntad. Bueno, pues tendrás la voluntad de hundirte y de morir como consecuencia. Necesitamos ser coherentes. Estos dos versículos afirman que Dios tiene derecho de creación sobre nosotros. Es decir, que cuando Dios habla, el hombre obedece porque el hombre es su criatura. Y el barro no le dice a su hacedor lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Por lo tanto, ¿por qué tengo que decir eso? Bueno, porque la Biblia lo dice. ¿Pero por qué? Porque Dios lo dice en la Biblia. ¿Pero por qué tengo que hacer caso a Dios? Porque es tu creador. Tiene derecho de creación. Por eso, da igual cómo nos pongamos, de tozudos, de rebeldes y nuestras pataletas, Dios no cambia su palabra dada para amoldarla a nuestra cultura, a nuestra agenda, a nuestras preferencias o a la políticamente correcto. Dios tiene derecho de creación. Si todos nosotros en nuestras casas tenemos microondas, frigoríficos y lavadoras, cuando disfunciona, ¿a quién llamamos? ¿Al vecino de arriba que es muy apañado o llamamos al servicio técnico de la casa? ¿Quién conoce mejor la máquina que quien lo fabricó? Muy bien. ¿Quién conoce mejor el funcionamiento humano que quien nos fabricó? Tiene derecho de creación. El secreto de la vida no está detrás de huecas sutilezas políticas, filosóficas, metafísicas, psicológicas de cualquier tipo. El secreto de la vida está en Dios. En la palabra revelada de Dios para nosotros, ahí está el secreto, la motivación, la dirección que necesitamos para nuestra vida. Es que está ahí. La Biblia es el libro de instrucciones del ser humano. Nosotros tenemos que amoldarnos y ser obedientes al manual de nuestro fabricante. Si decidimos vivir la vida a nuestro avío, a nuestro antojo, según nuestro capricho y preferencias e ideas personales y particulares, desechando el manual, vamos a sufrir las consecuencias de todo el electrodoméstico cuando es utilizado a la aventura del usuario. Es mi derecho, yo voy a usar el electrodoméstico porque es mío, es mi cuerpo y yo decido lo que yo hago con él. No, señor. Si somos creyentes, nos debemos a nuestro Dios dos veces. El primero es el derecho de creación y el segundo es el derecho de salvación. Dios es nuestro dueño y Señor y Rey dos veces. Derecho de creación y derecho de salvación. Y si no, vayamos a 1 Corintios 6. ¿No sabéis que no os pertenecéis a vosotros mismos? Entonces, ¿a quién pertenecemos? A quien murió en la cruz. Él os compró al precio de su sangre. Por lo tanto, tiene dos derechos sobre nosotros. Por eso, la palabra de Dios es autoridad sobre nosotros y tiene una autoridad innegociable. Necesitamos creer en Dios y necesitamos obedecer a Dios, porque es lo mejor para nuestras vidas. Si decidimos vivir nuestras vidas siguiendo nuestra propia pauta de dirección, vamos a fracasar y a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. Si usamos un electrodoméstico conforme a las normas del fabricante, nos va a ir bien y el electrodoméstico va a desarrollar todo su potencial y vamos a minimizar el riesgo de problemas y de averías porque estamos respetando las normas del fabricante. Lo que ocurre con los móviles, ¿por qué los hacen intuitivos? Porque ninguno leemos el libro de instrucciones. Es más, compramos los móviles y ya no viene el librito gordo, ¿verdad? Si acaso un PDF, si total, no te vas a conectar, no lo vas a leer. Tú de manera intuitiva vas a hacer en tu móvil todo lo que te dé la gana. Porque después, cuando ya lo tengas desconfigurado, cuando te disfuncione, vas a buscar a alguien que sepa y lo haga por ti, arréglamelo. Y eso es lo que nos ocurre, ¿verdad? Arruinamos nuestra vida y después pretendemos que Dios nos la arregle. Y en lugar de sufrir las consecuencias de nuestros errores de manera responsable, le echamos la culpa a Dios de que mira dónde estamos, es que tú me has abandonado, es que no respondes mis oraciones, es que hay que ver que solo estoy en el mundo. No, no estás solo. Dios te ha dicho, Dios te ha dado el libro de instrucciones. ¿Sabes cuántos miles de hermanos y hermanas han dado sus vidas y han muerto para que nosotros tengamos una Biblia hoy? Gratis y sin excusas.
Cualquier persona que quiera una Biblia solo tiene que pedirla. Los pastores responsables tenemos cajas de Biblias gratuitamente para quien no las puede comprar. Todo pastor responsable tiene una caja de Biblias, porque todo pastor responsable sabe que la mayor necesidad del ser humano es tener el libro de instrucciones de su creador, y hay que dárselo a quien sea. Necesitas una Biblia, pero es que, pastor, no tengo dinero para comprarla. No es excusa, toma. Toda iglesia responsable tiene cajas de Biblias gratis para quien entre por la puerta buscando un Salvador. ¡Toma! Aquí no hacemos negocio. No te la voy a vender, te la voy a regalar. Porque es mi responsabilidad acercarte al Salvador y no ponerte el pago, el paper salvation. Dame 20 euros, entonces te doy la Biblia. Y entonces quizá conozcas a Cristo. No, señor. Necesitas a Cristo, te la voy a regalar. Y si vamos a poner dinero entre varios para poder regalarte una Biblia, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer contentos y satisfechos. Así es como hay que ofrendar. Contentos y satisfechos de que lo vamos a emplear en aquello que acerca la salvación a los perdidos. Para que toda persona reconozca el derecho de creación de su Creador. Punto número 2. Dios es justo. Versículos 75 al 80. La primera frase del 75 afirma la justicia de Dios. En la propia experiencia del salmista, mi experiencia es que Dios es justo. Y entonces la segunda parte del versículo 75 afirma que la justicia es un atributo inherente, esencial de nuestro Dios. Por lo tanto, va a hacer una petición coherente. ¿Cuál es esa petición coherente? Sé misericordioso. Misericordia, una palabra compuesta, miseria y cardio. Cuando le decimos a Dios que sea misericordioso, le estamos diciendo a Dios literalmente: Dios, ten un corazón sensible a mi miseria. Misericordia. Dios, ten un corazón sensible a mi miseria. Obsérvame, yo estoy en la miseria y necesito que muestres tu compasión conmigo. Eso es lo que significa misericordioso. No significa que Dios pase por alto el pecado, que a Dios no le importe el pecado, que Dios perdone todo pecado, incluso el no arrepentido. No, Señor. El arrepentimiento es necesario para el perdón de pecados. Pero tenemos un Dios misericordioso, un Dios sensible a nuestro pecado, a la miseria de nuestro pecado, y está deseando que vayamos a Él y se lo confesemos. ¿Por qué? Porque nos quiere perdonar, limpiar, restaurar a la comunión o adoptar como hijos. Lo que necesitamos es ser coherentes con un Dios creador y con un Dios justo y decirle: Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Qué es exactamente esto? Sé sensible a mi miseria, sé sensible a mi pecado o a mi situación. ¿Y cuál es el propósito? Versículos 76, segunda parte, y 77. En primer lugar, para consolarme, y en segundo lugar, para que viva y continúe disfrutando de tu palabra, no de las mieles del pecado, sino de las mieles de la palabra de Dios. Consuélame, es que estoy muy triste porque estoy pasando esta aflicción a causa de un error que cometí y mira, aquí me veo. Pero bueno, que el Señor me consuele, ¿para qué? ¿Para volver a delinquir? ¿Para volver a pecar? ¿Para volver a meterte en el pecado hasta arriba? No. Quiero que el Señor me consuele para que yo pueda vivir disfrutando de la obediencia a su palabra. Versículo 77. Ese es el propósito por el que Dios es misericordioso. Y es el propósito por el que yo le pido que muestre su misericordia. Porque necesito que perdone mi falta y mi pecado para continuar buscándole y obedeciéndole. Así que tenemos 3 peticiones más que creo que quizá en los apuntes... Son 3 peticiones más. Versículo 78, haz justicia. Versículo 79, dame compañeros piadosos. Y versículo 80, dame un corazón íntegro. 3 peticiones claras, concretas, concisas y muy necesarias. Cuando le pedimos a Dios justicia, después de haberle pedido misericordia, le estamos pidiendo que nos declare justos porque sabemos que no somos justos. Que nos perdone porque sabemos que merecemos el castigo eterno. Por lo tanto, haz justicia. ¿En qué sentido? Sean avergonzados los soberbios, los que sin causa me han calumniado. El sufrimiento no es gratuito. El sufrimiento en este momento, el salmista está siendo calumniado. Me están mintiendo de mí, están ensuciando mi testimonio. Pero hemos visto que en los 77 versículos anteriores el salmista es piadoso, es fiel, comprometido a obedecer la palabra, escudriñar la palabra.
Es un hombre que desea, o un creyente auténtico, que desea vivir de manera piadosa. Y aquí hay un grupo de soberbios, y los soberbios son, y en este capítulo lo tenemos, los que no se someten obedientemente a la palabra de Dios. Estos me están difamando. ¿Y a quién le pide justicia? A Dios. Ellos me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿En qué ocupa su mente? En medio de la difamación, el salmista no se dedica a quejarse a Dios de las calumnias, y ahora yo como limpio mi testimonio, ahora tengo que hablar con este y le voy a rebatir, porque madre mía, porque han mentido de mí, me han acusado de esto y esto es mentira. No, yo tengo que hablar con este, tengo que hablar con el otro y con el otro y con el otro, y no, se muere en una desazón de autodefensa. El salmista se muere en una desazón de conocer a su Dios, no de la autodefensa. Le está pidiendo al Señor que Él haga justicia, no tomar defensa, no tomar venganza por su propia mano. Por lo tanto, la mente del salmista, cuando está recibiendo calumnias e insultos, la mente del salmista sigue estando en la Escritura, para no perderse en la autocomplacencia ni en la autolástima. Yo meditaré en tus mandamientos. El salmista, a causa de esas patrañas que han inventado sobre él, ha perdido amigos. ¿Y a quién le pide? Él mismo va por sus amigos y le rescata, hablándole peor de aquellos que le han hablado mal, liando más la ola. No. Ha buscado al Señor, está orando al Señor, le está pidiendo al Señor que le consuele para seguir continuando en una vida fiel, le pide al Señor que haga justicia y le pide al Señor que le devuelva a sus amigos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Es decir, los que eran mis amigos y he perdido, te pido que vuelvan a mí, que se reconcilien conmigo, los que te temen. No todos, solamente aquellos que merece la pena no perder. Aquellos que me van a ayudar en mi vida espiritual de santidad, en mi progresión. Te pido que me devuelvas de los que he perdido a los mejores. Es decir, aquellos que me van a ayudar en mi vida de santidad, aquellos que me van a ayudar a crecer y a madurar, aquellos que son buena compañía para mí. Da por hecho que algunos se van a quedar por el camino, porque le está diciendo, devuélvemelos todos, mis amigos. No, devuélvelos. Porque vuélvanse es que tornen, que cambien de dirección, es un giro de 180 grados. Específicamente en el hebreo indica eso, que se vuelvan, que se tornen, que me han dado la espalda, que vuelvan hacia mí, que vuelvan a reconciliarse conmigo, pero los que vuelvan, que sean piadosos. Y se lo está pidiendo al Señor, no él. El mejor cristiano no es el que tiene 600 amigos en Facebook. No lo es, ni el que tiene 1000. Ni aquel que dice, yo no tengo problemas con nadie, nunca he tenido problemas con nadie. Ah, no, pues no eres de fiar. Eso quiere decir que no tienes principios. Quiere decir que no te asusta nada. Quiere decir que no te enojas delante del pecado. Quiere decir que eres capaz de tragar con todo el pecado cuanto hay en el mundo con tal de tener 500 amigos, 5.000 o 6.000 amigos. No. Eres amigo de los mejores. Es decir, eres amigo de los santos, de los piadosos, de los que temen a Dios, de los que buscan a Dios, de los que escudriñan las Escrituras y quieren vivir vidas piadosas. Pero esto no es un pensamiento elitista, ya lo hemos leído. El salmista está buscando la compañía para sobrellevar su tragedia, su persecución y sus acusaciones y su sufrimiento. Y para ello quiere la compañía de personas piadosas. No de personas que le arrastran a desconfiar de Dios, a justificar el pecado en su vida, y personas que le animen al dolce far niente, no voy a hacer nada, no voy al estudio, no voy al culto, no voy a esto, no voy a... No, tú primero, tú cúrate, primero es tu autoestima, no hay cobrar ánimo ni consuelo fuera de las Escrituras y fuera de la obra de Dios en la vida de cada uno. Por lo tanto, no es elitista no juntarnos con pecadores. Preferir la compañía de los santos piadosos nos va a ayudar mutuamente a crecer en santidad. Todos nosotros le ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Eso es lo que necesitamos fomentar. Las buenas amistades, sanas amistades en Cristo. Y si hay una persona cuya conducta no es conforme a las Escrituras, con todo cariño, gracias, pero no gracias.
Y podemos ir también a 1 de Corintios y encontrar allí justificación para que no demos lugar a todos aquellos grandes pecadores que ahí siguen en el medio pululando y contaminando, y el apóstol Pablo recomienda, no, con ellos ni os juntéis, ni les saludéis. Así que no es un pensamiento elitista, es un hombre o es un creyente auténtico que necesita ser consolado y para ello necesita creyentes fieles a su lado. No muchos, creyentes, buenos, auténticos, honestos. ¿Por qué? Porque el deseo coherente, si Dios es justo y Dios es santo, ¿cuál es el deseo de un creyente? ¿Tener un corazón mediocre? ¿Tener un corazón permisivo con el pecado? ¿Tener un corazón que no le asusta el pecado por grave que sea? ¿O un corazón que no siente el vivo celo de Dios como Elías lo sintió? No. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. No hay corazón íntegro fuera de la palabra de Dios. El corazón íntegro conforme al corazón de Dios o conforme al patrón de Dios, al patrón moral de Dios, cuenta con la Escritura. Está lleno de la Escritura. Necesitamos esto. ¿Por qué? Porque si no, el día del tribunal de Cristo, última frase, para que no sea yo avergonzado. ¿Queremos ser avergonzados? Por compartir el pecado de los demás, justificar el pecado de los demás, esconder el pecado de los demás y aún el nuestro. Mira, yo te tapo tu pecado y tú me tapas el mío, ¿vale? Y así seguimos siendo amigos. No. Vamos a ayudarnos en santidad. Vamos a cuidarnos en la santidad mutua. Así que dame un corazón íntegro. Todo creyente debería desear tener un corazón íntegro en tus estatutos, es decir, íntegro conforme a la palabra de Dios, íntegro unido a la palabra de Dios, un corazón que está tan lleno de la palabra de Dios que lo que siente, lo que desea, lo que le gusta y lo que rechaza y aborrece, está articulado por Dios. Eso es el sentido de la frase. Siguiente párrafo. ¿Cómo esperar en Dios sin desesperar por las aflicciones? Pues aquí tenemos 7 pautas de comportamiento de cómo esperar en Dios sin desesperar por las aflicciones. En primer lugar, anhelando la salvación de Dios más que ninguna otra cosa de nuestra existencia. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Lo que más deseamos no son las cosas de este mundo, no son las relaciones personales. Lo que más deseamos es la salvación de Dios. Que Dios venga a nuestro encuentro, que Dios sea nuestro libertador. Es lo que más necesitamos. ¿Y cómo esperamos a nuestro Señor? Esperamos en su palabra. Para tener convicciones firmes que mantengan nuestra fe y nuestra conducta, necesitamos la palabra de Dios, que es la que alienta nuestra esperanza, nuestra confianza en nuestro Señor. Así que desfallece mi alma por los problemas. No, desfallece mi alma por tu salvación. Y espero en tu palabra. Estoy esperando en la parada correcta. A nadie se le ocurre ir a la parada del metro a esperar el autobús. Esperas el autobús, vete a la parada de autobús. Esperas el metro, vas a la parada de metro. Pues si queremos esperar a nuestro Dios que venga a nuestro rescate, la parada es su palabra. Ahí es donde le vamos a encontrar. Ahí es donde va a venir a nuestro encuentro. Segundo lugar, dedicando tiempo abundante a la palabra de Dios. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Vemos la actitud, está estudiando la palabra de Dios y le da el sueño cuando estudia la palabra del Señor. Porque ya estará cansado de los quehaceres del día, o se ha levantado temprano antes de amanecer para poder estudiar la Escritura. La cuestión es que el cansancio no viene de jugar a la Play, o de estar en redes, o de jugar con el móvil. El cansancio y el sueño no le pilla con el móvil, ¡pum!, que se le cae en la cara. Viene de estudiar la Escritura. ¿Tienes problemas para dormir? Lee la palabra de Dios. Hasta Satanás te va a ayudar a dormir. A que pilles el sueño prontito y rápido. Necesitamos entender esto. Gastar tiempo, pero tiempo de calidad, tiempo efectivo en el estudio de la palabra. Da igual que sea por la mañana, o por la tarde, o por la noche, pero gastar tiempo suficiente en conocer a nuestro Dios.
No, es que yo estoy muy cansado. Mira, como el salmista que dice que le desfallecen los ojos, se le cierran los ojos estudiando la Escritura. Ojalá ese fuera nuestro problema. Pastor, es que no sé qué hacer con mi hijo. ¿Por qué? Porque se queda estudiando la palabra hasta las tantas de la mañana y casi no duerme. No me encuentro con eso, ¿sabes? Más bien lo de, pastor, ¿y qué hago? Es que mi hijo está con la Xbox, madre mía, hasta las tantas. Y en redes, y se conecta y habla con los amigos y le da el día siguiente y no ha dormido nada la noche porque está con los videojuegos. ¿Y qué hago? ¿Y si le cambias la consola por una Biblia, qué? Si queremos que el hijo se le vaya de casa, pues es lo que hay que hacer. Pero entendemos que ese niño lo que más necesita es a Dios. Para que su mente vaya como tiene que ir, para que sea una persona de provecho en el futuro, necesita gastar más tiempo en la palabra de Dios que en redes sociales y con el móvil y con los videojuegos, etc. ¿Qué es lo que más le conviene? Aunque te vayas a ganar un problema, ¿qué es lo que le conviene a la salud espiritual y a la vida eterna de tu hijo? ¿Quieres que tu hijo esté en el reino de los cielos contigo? Ya sabes lo que tienes que hacer. Por lo tanto, este versículo también nos enseña a que cuando pasamos problemas, desaparecer de la iglesia y de los cultos de oración es lo peor que podemos hacer. Es actuar en dirección contraria, es no aferrarnos al salvavidas que Dios nos ha echado. Necesitamos a Dios en nuestra vida y buscándole con decisión, incluso aunque estemos cansados, hay que buscar al Señor y hay que buscarle en su palabra. Y entonces ahí estás diciendo, bueno, ¿y cuándo me consolarás? Esa es la cuestión. Desfallecer. Versículo 1, desfallecer deseando la salvación de Dios, buscándola a Dios con ánimo. Necesito que vengas a mi encuentro, quiero conocerte, quiero que tomes las riendas de mi vida, necesito que me saques de aquí, por favor, y me lleves a tu gloria. Necesito entender el mundo como tú lo entiendes. Necesito adecuar mi mente y mi corazón a tu forma de hacer las cosas, porque eso es lo que a mí me conviene. Quita las frustraciones provocadas por la no consecución de mi pecado, para poder crecer en piedad, en santidad, en comunión contigo, de una manera que pueda vivir una vida feliz, en compañía de los santos, de los que te temen, de los que estudian tu palabra y la obedecen. Si buscamos un candidato para casarnos, este es el patrón. Personas que desfallezcan sus ojos por su palabra porque esperan la salvación de nuestro Dios. Además, reconociendo la utilidad de las pruebas en las manos de Dios, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Es curiosísimo que el salmista use este ejemplo, estoy como el odre al humo, porque esto es reconocer exactamente la utilidad de las pruebas. El humo curte las pieles. Las pieles, al ser curtidas, se endurecen y se vuelven impermeables. Entonces, un odre que ha sido limpiado, que ha sido desinfectado, que ha sido puesto al humo, puede contener agua o cualquier otro líquido que le echemos dentro. A nadie se le ocurre llenar un pellejo de cordero de agua sin curtir, sin ahumar. Las botas de vino tradicionales en España no se hacen con pieles crudas, sin curtir. No se hacen así, porque da igual lo que le eches, te vas a contaminar, te vas a enfermar. La propia bota, el propio elemento se va a echar a perder. El humo curte la piel, de la misma manera que las pruebas curten la piel espiritual del creyente. Es útil. ¿Deseamos que Dios nos llene de sus bendiciones? Pues necesitamos pruebas para que la piel espiritual no pierda esas bendiciones y estar goteando las bendiciones de nuestro Señor por ahí. Es una expresión muy visual para el hecho de reconocer que Dios tiene un propósito en las pruebas que Él prepara y nos pone delante. Estoy como el odre al humo. El odre, cuando llega al humo, es inservible, no puedes guardar nada en él. Pero después del humo puedes guardar lo que quieras, no se va a estropear, va a aguantar. Ese es el punto. Si atravesamos las pruebas, si vivimos las pruebas y el sufrimiento como Dios quiere y nos enseña a la luz de su palabra, seremos más útiles después de la prueba que antes. La prueba ha sido utilizada, y lo podemos ver en Santiago capítulo 1, en los 3 primeros versículos de Santiago, para nuestra santificación, para ser purificados como un crisol, para que la escoria sea quitada y seamos más puros para nuestro Dios. Y tanto más puros, lo más puro es más valioso. Igual que el oro, menos escorias, más valioso. Igual que el hierro, menos estaño, más valioso. De ahí la diferencia entre el acero y el hierro común. Por lo tanto, entender
los sufrimientos como parte de la escuela de Dios, para nosotros, para nuestra mejora, para ser mejores después del proceso que antes. Necesitamos entender esa utilidad, aunque no lo entendamos. Pero ¿cómo podemos crecer si vivimos la prueba a la luz de las Escrituras, escudriñando las Escrituras? Es lo que nos viene diciendo durante 80 versículos. Un compromiso fiel con las Escrituras, con la palabra de Dios, con el manual de instrucciones de Dios para nuestras vidas. Además, necesitamos confiar en la justicia, el juicio y los tiempos de Dios. Y esta confianza de Dios no es ciega. La confianza que tenemos en Dios no es ciega. Está basada en la revelación de Dios de sí mismo y evidenciada por el trato de Dios para con Israel y para con su iglesia. Tenemos elementos que afianzan nuestra fe. Dios fue fiel a Abraham. Dios fue fiel a su propia palabra dada a Moisés en el diluvio. Dios fue fiel a Israel, a Jacob. Fue fiel a David. Sí. Dios siempre ha sido fiel a todos sus santos y a su remanente fiel. ¿Por qué no lo va a ser conmigo si yo soy de su remanente fiel? Si yo soy su hijo, ¿por qué no va a ser fiel conmigo? Yo tengo evidencias, sobradas evidencias, de que Dios es fiel. ¿Ha sido Dios fiel con Israel? Sí, pues también lo va a ser conmigo. Tenemos sobradas pruebas y sobradas evidencias. Y si compráramos libros acerca de la historia del cristianismo y de la historia de la iglesia, veríamos que en nuestra historia reciente Dios siempre ha sido fiel. Muchas veces en muchos campamentos, cuando llega la hora de la historia bíblica, nos dispersamos. Y es un buen momento para aprender de los misioneros que nos precedieron cómo Dios ha sido fiel con ellos. Si ha sido fiel con ellos, también lo es conmigo. Pero para eso tengo que conocer a mi Dios. Y solo le puedo conocer a través de las Escrituras. Y para eso solamente necesito dedicar tiempo a conocer la obra de Dios a lo largo de la historia. Y para eso necesito tiempo. Empleemos el tiempo abundante y tiempo de calidad para conocer a nuestro Dios a través de su palabra y a través de la historia de la iglesia. Leer biografías de misioneros no es una pérdida de tiempo, es una bonita manera de acompañar nuestra lectura bíblica. Punto número 5. No procediendo como el mundo lo hace. Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Vemos, los soberbios no proceden conforme a la palabra de Dios, sino que cavan hoyos, literalmente me han cavado trampas para hacerme caer. ¿Y nosotros hacemos caer a los demás? Eso no debería ocurrir, porque el que cava hoyos es un soberbio que desobedece la palabra de Dios. Siguiente rasgo, pidiendo al Señor integridad, versículo 86, todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Qué bueno es pedir ayuda a Dios, pero cuando somos perseguidos sin causa. Cuando examinamos nuestra vida a la luz de las Escrituras y decimos, mira, yo he sido honesto, yo he sido obediente, he sido piadoso, no me pueden acusar de ningún pecado. Es que, ¿por qué me persiguen? Pues precisamente por eso, porque eres piadoso. Y dice, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. ¿Le hemos dado las gracias a Dios por los casi de nuestra vida? Deberíamos. Casi he pecado, casi he caído, casi he tropezado, pero no. ¡Ay, qué mal lo paso! No. Gracias a Dios por el casi. Gracias a Dios que no llegaste a caer. Sufriste la tentación y te mantuviste firme. Gracias a Dios por los casi. Pero ¿sabes por qué fue un casi? Porque tienes una vida, como el salmista está describiendo aquí, deseando santidad, deseando piedad, una vida llena de la palabra de Dios, saturada de la palabra de Dios, una vida de oración, una vida con una comunión con Dios tan frecuente que cuentas con Dios para que te fortalezca en medio de las pruebas. Los que más faltan a los estudios bíblicos, cultos de oración, los que no prestan atención durante los cultos y los estudios bíblicos y la predicación, no hacen preguntas al pastor, no tienen interés, van a los campamentos a cualquier cosa menos a aprender más de la palabra de Dios, suelen caer con más facilidad. No me estoy inventando nada. ¿Por qué? Porque si ya los que buscamos una vida de piedad caemos, cuanto más el que no se aferra a nuestro Señor. Cuanto más lejos del Señor, más cerca de la tentación y más cerca de caer.
Si Pablo decía que el bien que quería le costaba y no lo hacía, y el mal que no quería eso hacía, ¿cuánto más el que no escudriña las Escrituras? El que no vive una vida de piedad, ¿cuánto más? Por lo tanto, necesitamos dar gracias a Dios por los casi y fortalecernos en la palabra de Dios para que sean casi, para que siempre vivamos en un casi, pero no llegar a caer en el pecado. Pero para eso necesitamos ayuda, claro, por eso el salmista dice: vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Señor, dame fuerzas, ¿para qué? Para seguir alimentándome tu palabra. ¿Para qué? Para resistir la tentación, para no caer en el pecado, para mantenerme firme y seguir dándote las gracias por los casi en mi vida. Siguiente párrafo: la vigencia permanente de la palabra de Dios. Hombre, es que párrafo tras párrafo sigues insistiendo que la forma de enfrentarnos al sufrimiento es estudiando la palabra de Dios. Sí, esa es, exactamente. Ese es el salvavidas de Dios, al que tenemos que aferrarnos con las dos manos y todas las fuerzas. ¿Por qué? Porque es un salvavidas que no se hunde. ¿Por qué? Porque no caduca. Su vigencia es permanente. La palabra de Dios, que fue el sustento de la fe en todos los que nos precedieron, antes de la Reforma, ya con los valdenses y Le Bonhomme en Francia, todos aquellos que han mantenido a lo largo de la historia el baluarte de la fe, estoy hablando a lo largo de la historia, una visión panorámica de la Iglesia cristiana, no de denominaciones particulares y menos al día de hoy, que las denominaciones pintan más bien poco o nada. El punto es, a lo largo de toda la historia, cómo Dios ha sostenido a su iglesia a través de diferentes denominaciones, diferentes grupos, valdenses, Le Bonhomme, los anabautistas, la iglesia bautista, los metodistas, etcétera, presbiterianos, etcétera. Cada uno ha tenido un momento en la historia que era necesario aferrarse a la palabra de Dios y enfrentarse al Bloody Mary, si hacía falta, en Escocia, y decir: no señor, yo aquí me planto. Y la iglesia, los puritanos escapando de Inglaterra, yendo a Holanda, no encontrando consuelo, yendo a Estados Unidos, ¿para qué? No señor, aquí me planto. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Esta es mi historia, esta es mi identidad, esta es mi patria. No pretendas contaminarme, ni con la iglesia anglicana, ni con ninguna otra. No me hables de tradiciones, yo estoy anclado firmemente en la palabra de Dios. Salmo número 1. ¿Por qué? Porque el que está anclado, firmemente enraizado en la palabra de Dios, llevará frutos para la gloria. Pues eso es lo que yo quiero. Por lo tanto, no quiero quien me contamine. Necesito vivir para la gloria de Dios, aunque tenga que cruzar el charco para conseguirlo. ¿Estamos en ese tipo de experiencia vital? ¿Estamos dispuestos a enfrentarnos a la maldad, a la depravación de las Escrituras que algunos están haciendo con doctrinas extrañas y fuego extraño? Necesitamos afirmar: la palabra de Dios tiene una vigencia permanente. ¿Cómo lo explica el salmista? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. No tengo nada que añadir. Ya lo tenemos aquí. Literalmente, una frase, concepto claro, suficiente. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Un párrafo precioso. En primer lugar, la autoridad permanente de la palabra de Dios, explicada desde el Dios creador. Porque Dios es el origen de su palabra, y porque Dios es fiel, y porque Dios es el Rey soberano, su palabra no caduca, su palabra es firme. Y no tenemos que amoldarla a la cultura ni a la agenda actual, es permanente, no caduca. La culturalización de los textos bíblicos es un error de interpretación. No debemos culturalizar la palabra de Dios amoldando la escritura a nuestro políticamente correcto de nuestros tiempos, sociedad y filosofías y huecas sutilezas. Necesitamos entender que la palabra de Dios permanece porque la palabra es de Dios. ¿Dios caduca? No. ¿Dios es perfecto o es que Dios todavía necesita crecer
y Dios necesita aprender, y Dios necesita que nosotros le enseñemos cómo hacer las cosas. Porque mira Dios, el diseño neotestamentario de la Iglesia ha caducado, ¿sabes? Esto no tiene que ver con la sociedad actual. Mira Dios, te voy a enseñar una cosa mejor. Es más, voy a matizar el camino de salvación, Dios, dándote aquí unos pequeños matices que van a hacer que el Evangelio de Cristo sea más atractivo, sea más receptivo al mundo en tinieblas. ¿Qué dice el texto? ¿Que el diseño de Dios caduca? ¿Que el diseño de Dios requiere de nuestra intervención para adaptarlo a los tiempos? De generación en generación es tu fidelidad. De generación en generación. Así es Dios. No necesita culturalización. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que afirmó la tierra y la creó y la ordenó y estableció las leyes de la física y de la biología, de la genética y de la geología que sostienen la vida en este planeta. Lo hizo bien, ¿verdad? El planeta nunca ha necesitado del hombre para subsistir, ni siquiera ahora. Ni siquiera ahora. El planeta Tierra es un reloj diseñado por Dios, un reloj de precisión que subsiste conforme a las normas que Dios estableció en él. Normas físicas, geológicas, biológicas y de todo tipo. El mundo no tiene que ir conforme al patrón humano, tiene que ir conforme al patrón de Dios. Ese es el secreto para la prosperidad de la humanidad. Muy bien, el mundo ha subsistido por orden de Dios y lo ha hecho bien. ¿Por qué nos creemos que la Iglesia no es así? ¿O que nuestra vida particular no es así? ¿Por qué creemos que nosotros para nuestra propia vida tenemos un diseño mejor que el que Dios tiene para nuestras vidas? O para mi matrimonio yo tengo una idea mejor, el poliamor. No, Dios a eso le llama pecado. Olvídate. No, pero familias de varios colores, de varias... No. Hay una familia y es bíblica y está aquí el diseño. Esta es la institución. Este es el lugar al que necesitamos llegar. Este es el patrón a seguir. Este es el camino, esta es la conducta. Aquí es donde está el acierto. Queremos matrimonios fuertes, sanos y longevos. Está aquí el diseño a seguir. Y familias fuertes, unidas, aquí está el diseño. Y queremos iglesias prósperas, aquí está el diseño. No tenemos necesidad de contrarreformar las iglesias. Solo necesitamos volver permanentemente al diseño bíblico, al diseño neotestamentario. Todas las iglesias llevan una deriva, volver a la raíz, y eso es reforma. Volver al diseño, volver al fundamento, volver a la esencia de la iglesia, volver al diseño original. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una eficacia permanente. ¿Cómo? Sí. En primer lugar, la palabra de Dios me ha vivificado para no morir de pena. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en la aflicción hubiera perecido. Toda la esperanza, lo que me hace sostener esperanza en mi forma de vivir, está en la palabra de Dios. Es más, Dios me ha dado fuerzas para vivir a través de su palabra. ¿Por qué? Porque yo sé que soy salvo por medio de la fe en Él. ¿Y cómo lo sé? Hombre, porque escudriño la Escritura, porque la creo, porque la obedezco, porque la vivo, por eso tengo segura mi salvación. Por eso sé que cuando yo clamo a mi Padre, le digo, Señor, soy tuyo, sálvame. Le estoy pidiendo que me salve sobre la base de que soy suyo. ¿Por qué? Porque es mi Creador y es mi Salvador. Es mi Creador y es mi Rey. Es mi Creador y es mi Padre. Y además es el Padre de toda, es la fuente de toda bendición, el Padre de las luces. Jamás Él me va a dar una piedra cuando necesito pan. Por lo tanto, todas estas cosas las aprendemos si estudiamos las Escrituras. Así que la palabra de Dios es mi refugio ante mis enemigos, versículo 95. Y el versículo 96 es muy hermoso porque a toda perfección he visto fin. En español no se entiende tan claramente, pero a todo plan humano, diseñado con precisión, he visto fracasar. Pero amplio, poderoso, inerrante, sobremanera, es la palabra de Dios cuando actúa. Es una paráfrasis, pero ese es el sentido que es más, se entiende mucho mejor cuando leemos o consideramos el texto hebreo. A todo plan perfecto humano lo he visto fracasar, pero la palabra de Dios nunca la he visto fracasar.
El mandamiento de Dios es amplio, abarca la humanidad entera y abarca el mundo entero. Es tan amplio que no hay ningún aspecto de nuestra existencia que escape de la palabra de Dios, de su influencia y su autoridad. Amar la palabra de Dios santifica la razón, el comportamiento y el corazón. Y para enfrentar el sufrimiento es imprescindible que nuestra razón esté sana, nuestro comportamiento sea el correcto, santificado y piadoso, y que tengamos un corazón conforme a la palabra de Dios. Es decir, un corazón que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Si tenemos un corazón santificado, nuestro comportamiento estará santificado y nuestra razón estará santificada. No todos son emociones y sentimientos, es razón, proceso de razonamiento lógico. Necesitamos amar la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de ella y que nuestro comportamiento sea santificado y nuestro corazón sea también santificado. Versículo 97, amar la palabra de Dios de manera evidente. Oh, cuánto amo yo tu ley. Demuéstramelo. Todo el día es ella mi meditación. Ahí tienes la evidencia. ¿Sabes por qué te puedo demostrar que yo amo la palabra de Dios? Porque estoy pensando en la palabra de Dios todo el día. Es lo que dice la Escritura. Desde la mañana yo leo mi texto y después durante el día estoy trabajando, haciendo mis quehaceres y estoy dándole vueltas al texto bíblico, al pasaje, y digo, oye, qué bueno, qué hermoso. Estamos dialogando con nuestros compañeros de clase de universidad o compañeros de trabajo y podemos compartir con ellos o enfrentar lo que ellos nos proponen desde la palabra de Dios porque estamos pensando y meditando en la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios fresca en nuestra mente, nuestro pensamiento está lleno de la palabra de Dios. Ay, mira qué problema tengo con mi hijo, por qué esto y por qué lo otro. Y entonces escuchamos y encontramos en nuestra mente algo bíblicamente sostenido para poder compartir con él. Oye, mira, ¿sabes? Bueno, tú ya sabes que soy creyente, es algo que ya tienen que saber. Si estamos casados también. Tienen que saberlo desde el primer instante, pero que somos creyentes también. Mira, tú ya sabes lo que soy, ya sabes en lo que creo, quiero servirte, que la palabra de Dios dice esto y esto y esto acerca de ese comportamiento. Por lo tanto, Dios lo que dice es que tú como padre deberías actuar así, así, así. Compartir con él desde la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que él necesita. Él no va a leer el libro de instrucciones. Si nosotros lo leemos todos los días, podemos compartirle a esa persona cuya vida está disfuncionando que dice el manual de instrucciones de su vida. ¿Por qué? Porque si meditamos en la palabra de Dios, esa meditación santifica nuestra razón. Versículos 98 al 100. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Este párrafo no gusta mucho de predicar, porque si no se medita adecuadamente, hay quien piensa que estos versículos alimentan la soberbia de los jóvenes. Nada que ver con esto. Observemos con atención, ¿quién produce el beneficio y por medio de qué? Me has hecho, ¿quién me ha hecho? Dios. Tú me has hecho más sabio que mis enemigos, ¿y con qué elemento? Con tu palabra, con tus mandamientos. ¿De quién es la palabra? De Dios. ¿De quién es el poder? De Dios. ¿Quién me ha hecho más sabio? Dios. ¿De quién es la gloria? De Dios, no es mío. El texto no dice yo soy mejor que mis enemigos. No, tú me has hecho más sabio. Y en esto hay humildad porque está reconociendo que yo necesitaba ser enseñado por ti. Que es exactamente lo que el salmista le ha estado pidiendo al Señor. Hazme entender, dame a entender tus escrituras. Se lo ha pedido y aquí es coherente. ¿Por qué los enemigos no son tan sabios como el salmista? Por el contexto de todo el capítulo, los impíos no guardan la ley de Dios, los soberbios no guardan la ley de Dios, los enemigos del salmista no guardan la ley de Dios. Y el que la guarda, por definición, es más sabio, porque la sabiduría no es almacenaje de datos. Sabiduría es implementar la palabra de Dios en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que significa. No significa más inteligencia. No significa que me voy a aprender la guía telefónica de pe a pa porque Dios, al estudiar su palabra, me hace aprender lo que no soy. No, es que yo tengo un tiempo devocional tan bueno que soy ingeniero aeronáutico. No. Si quieres ser ingeniero aeronáutico, métete en la carrera, matricúlate, estudia y esfuérzate y aprende. Pero esto,
La palabra de Dios te va a hacer más sabio, porque sabiduría implica aplicar la palabra de Dios, ser capaces de vivir en la vida cotidiana de forma obediente a Dios. Así que es más sabio que sus enemigos, porque siempre los mandamientos de Dios están con él. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Ves? Aquí ya dice más que mis enseñadores. A él le han enseñado, le han tenido que enseñar, sí. Y te has encontrado con alguien que dice, yo ya no tengo nada más, es que no me gusta leer, yo ya no quiero estudiar, ya he estudiado todo lo que tengo que estudiar, yo no tengo nada más que aprender. Sin embargo, el salmista no se sacia, quiere aprender hasta el fin, quiere crecer hasta el fin, quiere que Dios ilumine sus entendederas sobre las Escrituras hasta el fin. Entonces, ¿quién es más sabio? ¿El que dice, yo ya sé lo que tengo que saber y no necesito estudiar más? ¿O el que decide, independientemente de la edad que indique su DNI, aquel que quiere seguir estudiando las Escrituras hasta que el Señor le lleve a la gloria? ¿Quién es más sabio? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Vamos a ver una cosa. Martín Lutero dijo, la antigüedad no es de ninguna ayuda contra la estupidez cuando no concuerda con la palabra de Dios. Uno no es más sabio por tener más edad, uno es más sabio por tener un mayor conocimiento de la Escritura y una mayor obediencia a la Escritura. Dijo John Wesley, de este modo todo el conocimiento que tienes lo atribuyes a Dios y de este modo eres humilde. Pero si piensas que tienes más de lo que en realidad has adquirido, o si piensas que Dios te instruye directamente a ti y no necesitas más corrección o enseñanza de otros hombres, el orgullo está a la puerta de tu alma. ¿Quién es más sabio? ¿El que sigue estudiando hasta el final? ¿El que se esfuerza, el que es humilde en escuchar a los maestros de la palabra? ¿O aquel que decide dejar de leer, dejar de escuchar, dejar de reconocer lo bueno que tienen los demás y lo bueno que Dios está haciendo en los demás para la bendición de uno? Pues mira, si Dios santifica mi razón, también santifica mi comportamiento, y lo tenemos versículos 101 y 102. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Una acción negativa con una acción positiva. Contuve mis pies, es decir, yo no caminé en el camino del pecado, pero sí que he caminado en la obediencia a la palabra de Dios. No me aparté de tus juicios, y es muy bueno, porque tú me enseñaste. ¿De quién es el mérito? De Dios, porque tú me enseñaste. Por lo tanto, da igual los títulos académicos y los cursos bíblicos que tengamos. La piedad vital es lo que realmente manifiesta si comprendemos lo que estudiamos o no. Una vida de piedad y de santidad es lo que manifiesta si nos rinde, si le sacamos provecho a los estudios bíblicos o no. Una vida transformada para la gloria de Dios. Así que la palabra de Dios santifica nuestra razón, santifica nuestro comportamiento, pero también santifica los actos volitivos de nuestro corazón. Versículos 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Ama la palabra de Dios, para él es dulce la palabra de Dios. Más que la miel a mi boca, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, como consecuencia, he aborrecido. Carambas, esto es dulce y esto lo aborrezco, esto me gusta y esto no. ¿Qué es lo que te gusta? La palabra de Dios, pero mucho además, es más que la miel. ¿Y qué es lo que aborreces? La mentira. Todo camino de mentira lo aborrezco. Esto es lo que caracteriza también a un auténtico creyente. ¿Qué lugar el creyente deja a la mentira, que sabe que es mentira, a la difamación y a la calumnia, sabiendo que son difamaciones y calumnias? El que mantiene a raya esas difamaciones y calumnias y dice, no, yo aborrezco todo camino de mentira, es el auténtico Hijo de Dios. Ese es el testimonio. Consagración en medio de la aflicción, y con esto terminamos, solamente con la lectura y mencionar estos puntos. Consagración en medio de la aflicción. Si estoy sufriendo, no tengo tiempo para consagrarme. Sí, sí que lo tienes. Utiliza el tiempo de aflicción para consagrarte. ¿Cómo? Conságrate a guardar la verdad de Dios. Conságrate a la fidelidad y adoración de Dios. Conságrate a la perseverancia obediente de Dios. Y conságrate a la identidad y al sometimiento a Dios. ¿Cómo lo hace?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi salvación. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo y hasta el fin. Por lo tanto, el tiempo de sufrimiento no es un tiempo inútil para dejar de crecer en nuestra santificación, sino todo lo contrario. Puede ser un tiempo muy provechoso para consagrarnos a nuestro Señor y crecer en santidad. Bendito Señor, gracias por estos principios bíblicos. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a utilizarlos, a ponerlos en práctica, para poder sobrellevar las tentaciones como la acabamos de leer. Los enemigos nos ponen lazo, nos tientan, buscan que caigamos en el pecado, buscan alejarnos de ti, pero el salmista una y otra vez vuelve a tu palabra, se compromete contigo, se compromete con leer, estudiar y obedecer tu palabra. Que sigamos su ejemplo, porque está sufriendo, pero está creciendo en santidad, en conocimiento y en experiencia con el único Dios verdadero. Te alabamos, te bendecimos, pedimos tu ayuda, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mi paso adelante, no tengo más